Dicen que el agua tiene memoria, que fluye y arrastra secretos hasta el mar. Una idea poética, ¿no creen? A mí me parece más bien una burla. El agua se lleva todo. Se lleva la sangre, las lágrimas, los hombres, y nosotros, los humanos, nos quedamos aquí, con el eco de lo que fue. Hoy no vamos a hablar de fantasmas ni leyendas. Vamos a hablar de algo mucho más aterrador. La realidad, la brutalidad, la insignificancia. La que nos recuerda que somos menos que un susurro en la corriente. El miedo no es una entidad que aparezca de la nada. A veces solo necesita un pretexto para rebelarse. Y en Ciudad de México, a finales de los 90, los pretextos fueron una serie de desapariciones. En el barrio de Iztapalapa, jóvenes que simplemente se desvanecían. La policía, siempre tan diligente, se encogían de hombros. Huyen con el novio, se meten en problemas, decían, como si la vida de una persona fuera un cliché de telenovela. Pero la realidad, como casi siempre, era mucho más cruda. Una de las víctimas, la que le puso nombre al horror, fue una joven de apenas 16 años. No era una persona, era un caso, un expediente. La encontraron en un baldío, el cuerpo inerte, tirado como una muñeca vieja. La habían torturado y dejado en una pose grotesca, casi artística, como si el asesino quisiera dejar un mensaje que nadie entendió. Su caso se perdió en la burocracia, en la indiferencia de un sistema que ya tiene demasiados expedientes de mujeres que se pierden. Y aquí viene la parte más escalofriante. Y no es el crimen en sí, es la existencia misma de ese crimen. Un asesinato no resuelto. ¿Y qué? ¿Acaso la falta de justicia cambia el hecho de que su vida se terminó? El río siguió fluyendo, el mundo siguió girando, y el asesino probablemente siguió su vida, tan normal y aburrida como la tuya y la mía. ¿Ven? El verdadero terror no es el monstruo que se esconde, es el que nos demuestra que, al final, nuestra historia es una mancha más en el lienzo del caos. El terror es que nada de esto signifique algo. Cambiemos de paisaje, de caos. Viajemos a un muelle en el río Magdalena, en Colombia, en la década de los 80. Un lugar donde la vida parecía más simple. En ese muelle había un hombre que todos conocían como el Cuentero, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol del río, que se dedicaba a contar historias. Y no historias de terror, cuentos de pescadores, de amores perdidos, de barcos que nunca llegaron. Era el contador de historias del pueblo, el hombre que le daba sentido poético a la vida de todos. Una noche, el Cuentero no regresó a su casa. Su cuento se detuvo abruptamente. Días después, su cuerpo apareció en un rincón olvidado del río, un lugar donde nadie va. Lo habían atado a un árbol, asfixiándolo. Lo encontraron con los ojos abiertos, mirando al cielo,
como si estuviera contemplando el final de su propia historia. ¿El motivo? Venganza, robo, violencia. En un lugar donde la violencia era el pan de cada día, su muerte simplemente se diluyó en la corriente. Se convirtió en una más, un número en una lista de tragedias que el río se tragó sin un solo remolino. ¿Qué es la existencia sino una historia que se cuenta a uno mismo? ¿Y qué pasa cuando esa historia es brutalmente interrumpida? El cuentero no pudo terminar su relato. Su final fue el punto final de alguien más, escrito con una caligrafía macabra. Su muerte no tuvo sentido. Y tal vez, en un universo tan vasto, la falta de sentido es la única constante. Es la broma final que el destino nos juega. La ironía de nuestra corta y a veces insignificante existencia. La Patagonia Argentina es un lugar de vientos que no perdonan, de espacios abiertos que te recuerdan lo pequeño que eres. Y en los años 70, un crimen escalofriante sacudió un pequeño pueblo. Un hombre, un trabajador rural, fue hallado en una zona desértica a la orilla de un río. Pero el terror no estaba en el lugar, sino en lo que habían hecho en él. Su cuerpo estaba horriblemente mutilado, desollado. Las autoridades no podían explicarlo. Lo atribuyeron a un ataque animal. Pero los cortes eran demasiado precisos, demasiado humanos. La gente del pueblo, desesperada por una explicación, susurró sobre rituales, sobre un pacto con el diablo para recibir tierras, para invocar un mal tan grande como el desierto que le rodeaba. Pero la verdad es que el crimen nunca se resolvió. El viento patagónico que azotaba su cuerpo cuando fue encontrado sigue soplando indiferente a su sufrimiento. El río sigue fluyendo sin llevarse las preguntas. Y la impunidad se quedó ahí, un fantasma mucho más aterrador que cualquier leyenda. ¿Qué nos dice un cuerpo desollado en medio de la nada? Nos dice que no somos tan importantes y que la naturaleza seguirá su curso sin detenerse a llorar por nuestra suerte, que el viento seguirá soplando indiferente a nuestra tragedia. Y nosotros, en nuestra corta vida, nos preocupamos por la trascendencia. ¿Acaso creímos que éramos especiales? Estas historias nos demuestran que al final solo somos carne, hueso y un misterio que no le importa a nadie. Y el río seguirá fluyendo. Así que la próxima vez que escuchen la lluvia o vean un río, no piensen en los mitos, piensen en los olvidados, en los que el agua arrastró y el mundo no se detuvo a llorar, porque ese, amigos míos, es el verdadero terror, el terror de la indiferencia, el terror de la nada.